Vamos a realizar en este vídeo unos cálculos estequiométricos sobre una reacción de combustión típica. Se trata de la reacción de combustión del butano. El butano presenta la siguiente fórmula molecular, C4H10. El oxígeno será el otro reactivo de nuestra reacción. Y los productos de la reacción serán, como en todas las reacciones de combustión, el dióxido de carbono y el agua. Vamos a, en primer lugar, siempre ajustar la ecuación química. Como ves, no tenemos el mismo número de átomos de carbono en los reactivos y en los productos. Eso se ve puesto que tengo en la molécula de butano 4 carbonos y en la molécula de dióxido de carbono solamente tengo 1. Por lo tanto, vamos a empezar escribiendo un 4, efectivamente, un 4 delante del dióxido de carbono. Y de esta manera ya tengo ajustados los átomos de carbono. Ya tengo el mismo número de átomos en reactivos y en productos. A continuación pasamos al elemento químico hidrógeno. Tampoco está ajustado porque observa que tengo 10 átomos de hidrógeno en los reactivos, en la molécula de butano, mientras que en los productos solamente tengo 2. Cada molécula de agua tiene 2. Por lo tanto, 5 por 2 que tiene cada molécula suman 10. 5 por 2, 10 y 10 en los reactivos. Por lo tanto, con ese 5 yo ajusto perfectamente el número de átomos de hidrógeno. Ahora tenemos que contar los átomos de oxígeno que tenemos en los reactivos y en los productos. Y puesto que el 4 y el 5, esos coeficientes estequiométricos, ya no los puedo cambiar en los productos, ya puedo contar los átomos de oxígeno que tengo en los productos y suman, fíjate, 4 por 2 suman 8, 8 átomos de oxígeno en las 4 moléculas de dióxido de carbono y puesto que cada molécula de agua solamente tiene un átomo de oxígeno, aquí tengo 5 átomos de oxígeno. Si yo lo sumo, 8 más 5, nos van a sumar 13 átomos de oxígeno. Bueno, pues 13, aunque sea un número impar, tendremos que buscar qué número tenemos que colocar delante del oxígeno para que me dé 13. Claro, el problema es que cada molécula aporta 2, con lo cual si yo voy sumando moléculas, sumo de 2 en 2 y el 13 es un número impar. Tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 13. Lo podéis plantear de esta manera, como si fuera una ecuación de primer grado. Entonces, evidentemente, el número que multiplicado por 2 me da 13 es 13 medios. Es decir, que yo debería de colocar delante del oxígeno un 13 medios y entonces tendré 13 átomos de oxígeno en los reactivos. Bueno, pues ya has visto que el ajuste ha sido relativamente fácil. Las reacciones de combustión se ajustan relativamente bien porque no entrañan una dificultad grande. Ese siempre tiene que ser el primer paso. Escribir la ecuación química del proceso con el que estamos trabajando y hacer el ajuste. Y hacer el ajuste bien, porque si no se hace bien, todos los cálculos que vienen a continuación pues serán erróneos. A continuación deberíamos de calcular las masas moleculares de todas las sustancias que aparecen en esa ecuación química, en este caso de 4 sustancias, el butano, el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua. Esto ya lo hemos hecho anteriormente en otros vídeos. Ese cálculo de masas moleculares es relativamente fácil y ya sabes que el concepto de masa molecular sería la masa que tiene la molécula. Habría que sumar la masa de todos los átomos que figuran en esa sustancia. Por ejemplo, en el butano, pues tendré que sumar la masa de 4 carbonos más la masa de 10 átomos de hidrógeno. Esto directamente lo voy a escribir, no voy a volver a incidir en ello, puesto que yo creo que ha quedado suficientemente claro. Recordarás en vídeos anteriores que el siguiente paso es escribir las masas de todas esas sustancias justo debajo en la ecuación química. A mí me gusta escribir, yo creo que es muy intuitivo y seguro que hace que no te equivoques. 32 U más debajo del oxígeno y ahora debajo del dióxido de carbono debería de escribir 44 U más, que corresponde a la masa molecular del CO2, y justo debajo del agua debería de escribir 18 U más. El siguiente paso ya sabes que es escribir, multiplicar
justo debajo de esa fila donde yo he escrito las masas moleculares, pues tengo que multiplicar, digo, esas masas por los coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, en el caso del butano sería multiplicar 58 UMAS por 1. En el caso del oxígeno sería multiplicar 32 por 13 medios UMAS. Y en el caso del dióxido de carbono, 44 por 4. Y en el caso del agua, 18 por 5. Ahora simplemente tendríamos que hacer esa multiplicación. Bueno, pues en el caso del butano, 58 por 1, pues evidentemente 58. En el caso del oxígeno, 32 por 13 medios va a salir 208. 208. Se multiplica 32 por 13 y lo que resulte lo divido entre 2. Pasamos al dióxido de carbono. 44 por 4 son 176 unidades de masa atómica. Y a continuación, el agua. 5 por 18 suman 90 UMAS. Este paso que acabamos de dar es súper importante. Es el más importante que hay a la hora de hacer cálculos estequiométricos. Y es escribir esas cantidades que resultan de multiplicar las masas moleculares por los coeficientes estequiométricos. Insisto en que es lo más importante de todo, pero la tenemos esas cantidades en unidades de masa atómica. Y voy a escribir los mismos números, pero expresados en gramos. Ahora debes de pararte y pensar realmente qué significan esas cantidades. Fíjate, siempre que hagamos una reacción de combustión del butano, es decir, siempre que reaccione el butano con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua, lo van a hacer en esas cantidades que están escritas, en esas cantidades o en proporciones equivalentes. Es decir, por cada 58 gramos de butano siempre reaccionarán 208 gramos de oxígeno. Con estas cantidades que están escritas, yo puedo escribir hasta 6 razones distintas. Voy a relacionar, por ejemplo, la cantidad de butano y la cantidad de oxígeno. Fíjate. Pero de la misma manera podríamos relacionar las cantidades de butano y de dióxido de carbono. De la misma manera podría escribir las razones que relacionan las cantidades de oxígeno y dióxido de carbono o de oxígeno y agua. Y por último, la razón de las cantidades del dióxido de carbono y el agua. Quiero que entiendas qué significado tienen estas razones que estoy escribiendo. A partir de ahora los llamaré factores que relacionan masas de dos reactivos, o de un reactivo y un producto, o de dos productos. Quiero que entiendas que hasta ahora no hemos hecho ningún cálculo. Solamente estamos en el preámbulo del problema. Hemos planteado la ecuación química, la hemos ajustado y hemos buscado esas relaciones de masa entre reactivos, productos, pero realmente no hemos hecho ningún cálculo todavía. Muy bien, pues vamos a empezar con los primeros cálculos y vamos a pensar en estos 100 gramos de butano, C4H10. Y vamos a hacer el cálculo de la cantidad de masa que se necesita para que se realice la combustión completa de esos 100 gramos de butano. Y haremos un segundo cálculo y determinaremos qué masa de CO2 se produce en esa reacción de combustión. Y por último, un tercer cálculo, y determinaremos qué cantidad de masa se obtiene también del otro producto, del agua. Empezamos por el cálculo de la cantidad de oxígeno que se necesita para esa combustión. El primer paso, ya sabes que tengo que escribir, en primer lugar, la cantidad de butano, C4H10, que vamos a quemar, a realizar su reacción de combustión. Y ahora tengo que buscar de todos los factores que he escrito los que relacionan la cantidad de butano y la cantidad de oxígeno. Y aquí lo tenemos. Ese es el factor que necesito utilizar para el cálculo. A continuación tengo que escribir ese factor, pero hay que tener mucho cuidado ahora,
voy a escribir el signo por y voy a escribir la rayita del factor. Observa que en el denominador tengo que escribir la cantidad de butano y en la parte de arriba de la fracción la cantidad de oxígeno. Y ahora con mucho cuidado escribir las cantidades. 208 gramos de oxígeno se requieren por cada 58 gramos de butano. Y el cálculo termina ahí. Fíjate que aquí y aquí puedo tachar gramos de butano. ¿Por qué? Pues porque uno está arriba, en la parte de arriba, en el numerador, y otro está en el denominador. Y evidentemente lo que me queda de ese cálculo es masa de oxígeno. Entonces lo voy a poner aquí, gramos de oxígeno. Ahora solo tendría que multiplicar 100 por 208 y dividir entre 58. El resultado, 358,6 gramos de oxígeno. Interpreta ese resultado. Fíjate, si yo realizo la combustión de 100 gramos de butano, se necesitan 358,6 gramos de oxígeno. Si lo compruebas, seguro que entenderás que la proporción 58 es a 208 como 100 es a 358,6. Es la misma proporción. Pasamos al segundo cálculo. Te recuerdo que hemos elegido 100 gramos de butano como podríamos haber elegido cualquier otra cantidad. Es decir, que estamos haciendo estos cálculos sobre una base de 100 gramos de butano. Bueno, pues escribo en primer lugar los 100 gramos de butano, C4H10. Y ahora tengo que pensar qué es lo que quiero calcular. La masa de dióxido de carbono. Pues tengo que buscar el factor que relaciona el butano y el dióxido de carbono. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, el butano y el dióxido de carbono. Pues tengo que escribir ese factor, ¿de acuerdo?, a continuación de estos 100 gramos de butano. Pero, ya sabes, tienes que escribir en el denominador los gramos de butano y en la parte de arriba los gramos de dióxido de carbono. Y a continuación los numeritos. El 58 acompaña al butano y el 176 acompaña al dióxido de carbono. Ahora solo queda hacer la multiplicación. 100 por 176 dividido entre 58 y se obtiene 303,4 gramos de dióxido de carbono. Y de la misma manera haríamos el último cálculo. 100 gramos de C4H10, fíjate que siempre es lo mismo. Y ahora a continuación el factor que relaciona el butano y el agua. Lo busco y lo encuentro, ahí está. ¿De acuerdo? Pero, ya sabes, en este caso el 58 gramos de C4H10 va al denominador y la cantidad que quiero obtener va en el numerador, 90 gramos de agua. Y ahora cojo la calculadora, multiplico 100 por 90 y lo divido entre 58. Y se obtienen 155,2 gramos de agua. Pues fíjate, de esta manera acabo de calcular qué cantidad de oxígeno se necesitan y qué cantidades de los dos productos de reacción se obtienen si quemo 100 gramos de butano.